presidenta. No. Ya, entonces ¿hacemos entrar a los invitados? Sí, perfecto. De la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño está el subsecretario, el señor Ignacio Guerrero, acompañado del jefe de división, el señor Felipe Comens. Y de Corfo está el gerente de Desarrollo Competitivo, el señor Claudio Valenzuela, y la directora de Operaciones y Red de Apoyo Empresarial, la señora Marcela Guerra. Nosotros. ¿Cómo está usted? Bueno, damos entonces la bienvenida al subsecretario de Economía. La idea de esta sesión del día de hoy es poder hacer un seguimiento a lo que está ocurriendo en la región del Maule a raíz de los incendios que afectaron a la región del Maule y a los efectos que ha tenido en la economía de la región específicamente en el sector de la madera, básicamente con las noticias que en el sector se han conocido a raíz del sector de la madera, el sector forestal, por la falta de recursos. Estuvimos hablando por teléfono con el subsecretario antes de ayer fue, ¿no? Sí. Que hablábamos para saber cuál es el sentido de la sesión. Y yo le agradezco, subsecretario, su presencia el día de hoy en la sesión para saber los avances de Corfo en los compromisos que se habían adquirido en el sector, en la reconstrucción de la región, en este sector, a raíz de los incendios que asolaron a la región a principios del año 2017. Y cuáles son las medidas que el gobierno del presidente Sebastián Piñera va a implementar en este sector en específico. Hemos seguido con mucha atención los anuncios que se han hecho en el sector agrícola a raíz de lo que ha ocurrido con IANSA en específico. También con lo que ha ocurrido con otras empresas. Vimos lo que pasó con Soler hace unas semanas atrás. No tiene que ver con... Suazo, perdón, gracias, senador. No tiene que ver con madera, tiene que ver con otro sector de la economía, tiene que ver con otras razones, no con incendios, pero obviamente estamos preocupados y nos gustaría obviamente saber qué es lo que está pensando el Ministerio de Economía, que es el ministerio a cargo de el crecimiento. Y le agradecemos, subsecretario, su presencia en esta sesión. Nosotros vamos a tener una sesión el día 20 de julio en Linares, justamente, a las 8:30 de la mañana en el Museo de Linares, gentilmente invitado, obviamente. 20 de julio en Linares. Vamos a hablar de desarrollo productivo. La hicimos además en regiones. Después queremos tener una en región Ñuble región, ahí con el senador Arboe. Después queremos tener una en la región de Arica,
siempre Arica, con el senador. Y obviamente nos encantaría ver qué está pasando en otros sectores productivos, en otras regiones, pero obviamente por respeto a los colegas vamos a partir por las regiones de donde están los integrantes de estas regiones. Nos encantaría tenerlo subsecretario presente en nuestras sesiones en terreno. Vamos a tener ese mismo 20 de julio y está su colega subsecretaria de Turismo invitada y su ministro en la tarde a las 12:30 en un conversatorio de turismo. Va a estar el ministro también y probablemente nos acompañe el canciller a las 12:30 en Curicó. Vamos a tener un gran conversatorio, va a estar bien entretenido en Curicó, en el INACAP. Eso ya está caminando y aquí hemos tenido todo el apoyo de la Secretaría de la Comisión. Así que le ofrezco la palabra. Nos acompaña hoy día, además, el jefe de la división, entiendo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? No, hoy día no vino Felipe. Y además de Corfo nos acompaña el gerente de desarrollo competitivo, Claudio Valenzuela, y la directora de operaciones y red de apoyo empresarial, señora Marcela Guerra. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos. Así que el subsecretario tiene la palabra. Bueno, están todos los senadores de la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores. Efectivamente, se nos invitó a esta sesión a rendir o dar cuenta de los compromisos adquiridos como gobierno en estas emergencias productivas. Me gustaría hacer una breve introducción y posteriormente voy a dejar a Claudio que dé el detalle de los programas y las acciones que se han llevado a través de Corfo. Desde ya acepto gustoso la invitación a participar en sus sesiones regionales. La verdad es que desde hace mucho tiempo, por los temas que me ha tocado llevar profesionalmente, estoy muy vinculado a las regiones, así que para mí encantado de poder asistir. Efectivamente, el incendio que se vivió el año 2017 fue un incendio de proporciones, la verdad, bastante grandes. Desde los años 1930 en Aysén que no se veía un incendio de esas magnitudes, en el que 220.000 o más de 220.000 hectáreas productivas fueron afectadas entre la región de O'Higgins, Maule y Biobío, y sin duda la región del Maule fue la más afectada, y donde se dañaron más de 20 instalaciones industriales de pymes madereras. En esa oportunidad, y esto más como anecdotario, me tocó visitar la zona durante los días de los incendios, me tocó compartir con el senador Galilea, y indudablemente eso trajo consigo una pérdida de empleo importante. No solamente se nos invitó acá, la citación, para ser más exacto, también hacía referencia a otras catástrofes anteriores, como fue la de Atacama, la de Coquimbo, y por esto creo que es pertinente informarles que durante los últimos años el Ministerio de Economía ha tomado parte de estas emergencias productivas, dada la magnitud con que estas nos han azotado y la frecuencia, lo que nos llevó a establecer, o la verdad es que a través del Ministerio, un procedimiento para trabajar las emergencias productivas, cuyo objetivo es estandarizar los mecanismos, responsabilidades y acciones que debe implementar el Ministerio de manera de entregar una rápida y apropiada respuesta a las pymes afectadas por desastres naturales y eventos similares. Ese documento quizás sería bueno que se lo hiciésemos llegar a los miembros de la comisión para que estén al tanto. Fruto de este trabajo también es que el Ministerio, y esta es una labor que de verdad generalmente recae en el subsecretario, el coordinar las acciones a través de Cercotec y Corfo para dar o paliar estas emergencias. La región del Maule, 65% de las plantaciones forestales pertenecen a pequeños y medianos propietarios que abastecen en general a los aserraderos pymes, que son más de 192 pequeñas y medianas empresas forestales. Durante el mes de abril, en una visita que realicé a la región del Maule, en la que tuvimos oportunidad de compartir con gran parte de los senadores y parlamentarios de la región,
uno de los principales temas que saltó fue el de la industria maderera. Y en esa oportunidad acordamos con el intendente y se mandató al Ceremi a establecer una mesa de trabajo para que estableciese más acciones de las ya implementadas en este sentido. A partir de abril, la mesa congrega, en primera instancia ya habían varias mesas sectoriales trabajando. Lo que se quiso hacer acá fue un esfuerzo conjunto liderado por el intendente en que se aunaran todos estos esfuerzos. Como le decía, esta mesa está trabajando. Ya hay acciones delineadas que tienen que ser consensuadas con los distintos ministerios. Es una mesa interministerial en la que participan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura a través de la CONAF, Hacienda, el sector privado a través de Corma, Arauco, PYMEMAD, que con ellos ya me he reunido en un par de ocasiones para escuchar sus inquietudes. Y como le digo, ya tenemos acciones delineadas y como ustedes bien deben saber, el presidente, al igual que lo hizo en su primer gobierno, va a establecer planes regionales para cada uno de ellas, y en ellas esperamos incorporar todas estas nuevas acciones. La verdad, no me atrevería a adelantar cuáles van a ser el resultado de esta mesa que está funcionando quincenalmente y que tiene sesión la próxima semana en la región, si no me equivoco, pero esperamos incorporar, como le digo, estas acciones en el plan de desarrollo regional que va a próximamente a lanzar el presidente Piñera. El Ministerio de Economía, como le decía, participó desde un inicio en esta emergencia. Las intervenciones se han realizado en coordinación con el resto de las instituciones y básicamente a través de Corfo se han llevado 3 grandes iniciativas que son las que va a detallar Claudio y que yo voy a anunciar en forma genérica. El primero es un programa de apoyo a la reactivación denominado PAR, que está orientado a mejorar el potencial productivo y fortalecer la gestión y capacidades comerciales de microempresarios y emprendedores a través de asesoría, capacitación y cofinanciamiento para una inversión productiva. Está orientado a empresas y emprendedores que tengan venta entre 200 y 5.000 UF y financia actividades de capacitación y asistencia técnica por un monto de hasta 1 millón de pesos por empresa y cofinancia hasta el 50% de un plan de inversión hasta 2.400.000 pesos. El segundo programa, se establecieron 2 programas a través de Corfo y 3 líneas de acción, es el programa de apoyo a la inversión productiva para la reactivación, es el IPRO. Este programa individual apoya la materialización de proyectos de inversión, cofinancia gastos e inversiones que se efectúen en componentes relevantes para el proyecto por un monto de hasta 30 millones de pesos, el cual no puede exceder el 40% de la inversión total comprometida. Después se estableció el programa de reconstrucción urbana y productiva sustentable PRUPS, que el objetivo del programa es diseñar de manera participativa planes estratégicos de reconstrucción urbana y productiva sustentables para áreas territoriales o sectoriales productivos afectados por una catástrofe natural. El monto de financiamiento para cada proyecto es de hasta 200 millones de pesos y el programa financia la ejecución de las actividades de asistencia técnica, capacitación, difusión y promoción del proyecto. Además, está lo vinculado a la empresa SACOR, que también se constituyó durante el año fines del 2016, que les va a entregar. Esta es una empresa donde recae la dirección ejecutiva en el CEP y que está mandatada para la explotación y administración de premios rústicos de cualquier clase y prestación de servicio de fomento agropecuario. Y por último, se estableció un programa estratégico de la industria de la madera de alto valor y un fondo forestal de garantías que
todas estas acciones lideradas por Corfo son las que va a pasar a detallar Claudio. Si me permite que le dé la palabra. Muchas gracias, subsecretario. Aló. Ya. Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí venir para acá a explicar los esfuerzos de Corfo que se han hecho en materia de catástrofe. La invitación fue hecha para explicar más allá de la región del Maule. Entiendo por la introducción que hace usted, senadora, es que voy a focalizarme en Maule, y la otra voy a pasarlo rápido para poder, en el fondo, ir a lo que efectivamente entiendo que queremos conversar. Entonces, la estructura de la presentación son los mecanismos utilizados que ya ha explicado el subsecretario, y luego detalles por los distintos eventos que han ocurrido, en específico Atacama, Coquimbo, el tema de los incendios, Llanza, focalizándose en la presentación, y ya van a ver láminas que voy a pasar rápido, de acuerdo a lo que acabamos de conversar, para poder focalizarnos en el tema de los incendios que hemos hablado. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza y que ha tenido y que tiene Corfo, y que fue los que se presentaron para poder sortear y dar respuesta rápida a las distintas situaciones? Bueno, esto ya los presentó el subsecretario. Solo agregar, el PAR está focalizado para un grupo de los más pequeños, también de acción rápida para el grupo de las pymes más pequeñas con montos menores. Luego está el IPRO, que entrega mayor cantidad de recursos para activos de las mismas empresas. El PRUS, que aporta de manera rápida recursos para poder enfrentarla con un proceso de planificación y de ordenar efectivamente cómo actuar. Lo que ocurrió con SACOR es que el Corfo rápidamente actuó creando una empresa o revitalizando una empresa que ya existía, focalizándola para poder trabajar en las asimetrías de información, entregando un poder de compra para ayudar a ordenar en una situación de un mercado distorsionado posterior al incendio. Y luego un fondo forestal, que es la segunda etapa, que es lo que viene ahora para poder promover lo que son las reforestaciones, dado que los predios que los cuales fueron quemados no acceden al decreto 701 que fomenta la forestación. Como información subjetiva, puedo comentar que me ha tocado personalmente en otras actividades personales conocer bien lo que era y cómo efectivamente aportan algunos instrumentos a los tejidos productivos de las regiones, como el PAR y el IPRO, respecto a colaboraciones en los emprendedores y en quienes quieren efectivamente hacer nuevas inversiones en sus actividades. Como acción consolidada, que es importante tenerlo antes de entrar en los detalles, que una pregunta así que cae de madura, es que, bueno, ¿cuánto ha sido lo que Corfo efectivamente ha aportado en todas estas situaciones de emergencia? Que creo que es un dato que es importante tener. En el fondo han sido alrededor de 370 proyectos, han trabajado sobre 2.000 beneficiarios, hay un esfuerzo financiero de focalización de 17.000 millones, los aportes de Corfo han sido de 9.875 millones, y aportando a un empleo total de 7.300. Yo sé que estos datos muchas veces son áridos, poco explican lo que efectivamente ha ido ocurriendo, pero sin embargo es importante tenerlo como situación de contexto. Yo creo que ustedes, perdón, senador, dígame. Esto, lo que tú estás mostrando, Micrófono, para hacerle seguimiento. micrófono. No, pero si ese documento nosotros no lo tenemos igual, parece, o Sí, pero hay un... ¿Cuál es? Sí,
Sí, tuvimos es ese, pero Y esa tiene unas extras que no están, quiero ¿no? quiero Ya. pedir disculpas por eso. No, no te preocupes. En la última revisión faltaba esta lámina, entonces Ya. por eso no Pero la es tienen el documento. esta. Pero le vamos a hacer llegar esta lámina en exactitud. Una solicitud de último Exactamente, minuto que le hice yo. exactamente, eso, y pido las Pero va a disculpas. quedar acá, ¿no? Y va a quedar acá y nosotros se las vamos a enviar. ¿Mm? Ya. Eso, Pero no te la van a dar. No se está grabando. está grabada, no se preocupe. Ya. Ya. Bueno, dicho esto, entremos a... perdón, dígame. ¿No? Ah, ya. Eso es nacional. Nacional, por distintos eventos. Después yo les voy a presentar por evento. Este es solo el global como foto inicial. Después vamos a ir uno por uno. En el fondo, yo sé que el tema de los incendios ustedes van a tener especial atención y ahí se los voy a contar solamente eso. Pero quería que en el fondo poder hacer una visión general. Oye, solo una pregunta, ¿por qué se repite el Atacama? Porque son dos... espérate. Atacama eran 2 eventos. Hubo un primer evento de las primeras lluvias que fueron creo que el 2015 y después el 2017 hubo de nuevo temporales en Atacama que destruyeron también sobre Ya. todo temas agrícolas. Ya. Atacama 1 y 2. Atacama 1 y 2, sí. Ya. Ok, lo modificamos. Ya. Para entender mejor. Atacama 2. Entonces, bueno, Atacama. Darse un pequeño tiempo, que esto ocurrió en marzo de 2015. Chañaral fue una de las ciudades más afectadas y luego el gobierno en ese momento entrega un paquete de distintas acciones y de focalizaciones del Banco de Estado, Corfo, Cercotec, medidas de incentivo tributario, pago de IVA, contribuciones, entre otros, que era para poder colaborar con la situación que existía en ese momento. En concreto, los proyectos que a Corfo le dicen relación, lo que ocurrió fue que hubo una focalización de 89 proyectos, 300 beneficiarios, un monto de inversión de 4.500 millones de privados, aportes de Corfo de 2.300. Un empleo total de alrededor de 1.900 personas. El apalancamiento, que es interesante verlo, el PAR apalanca menos recursos que el IPRO. Y eso dado por el tipo de instrumento, que en el fondo, como les decía al principio, el PAR es para pequeños, por tanto, uno espera también de manera natural que el más pequeño cuesta más que ellos a su vez coloquen más que el máximo que el instrumento permite. El IPRO, que es más recursos, finalmente no se usa hasta el máximo cofinanciamiento, tiende a haber menos cofinanciamiento, más aporte privado, y eso tiene que ver con el instrumento mismo. Cómo se fueron entregando estos recursos, cómo están puestos en la lámina siguiente, en el fondo básicamente en distintos sectores de la economía: minería, turismo, comercio, logística, edificación. El PAR, principalmente agrícola. El terremoto, en la siguiente lámina, tiene que ver con el terremoto del tsunami de la región de Coquimbo, que creo, me permito pasarlo, si o sea, que quieren que lo explique, por la focalización, voy a hacer pasar de manera rápida. Similar, en el fondo hubieron distintas focalizaciones de los instrumentos ante esta situación, y que finalmente se tradujeron en 79 proyectos, alrededor de 500 beneficiarios, un monto de inversión de 5.000 millones en inversión, aporte Corfo de 3.000, empleo total de 2.000. Lo mismo, los apalancamientos y los financiamientos, cómo se financió esto por comuna. Recalco en este caso de Coquimbo que el gobierno regional hizo un aporte importante a través del programa Zonas Rezagadas respecto a aportes que no están acá, sino más bien fueron utilizando el sistema Corfo, fueron aportes que hizo el mismo gobierno regional para las comunas de Limarí-Choapa.
La siguiente, bueno, estos son cómo se distribuyeron en el caso de Coquimbo. El tema, en la región de los lagos, este es el otro, el tema de la marea roja, también hubo un aporte de Corfo, esto fue el 2016, se decreta esto en enero, se detecta lo que ocurrió en el mar respecto a las floraciones de algas nocivas. En el 29 de abril del 2016 se declara zona de catástrofe y se focalizan algunos instrumentos después de eso. Hay el término el PAR por parte de Corfo en ese momento, que es el PAR para los pequeños, y el PRUS, que era para organizar, porque aquí acudieron otras instituciones en ese momento, y el PRUS lo que hizo fue que ayudó a organizar y poder hacer la planificación de manera para actuar rápido. Se utilizó ese instrumento que pudo organizar los aportes de otras instituciones. El tema de la sequía en Coquimbo y Valparaíso, aquí que todos conocimos, bueno, y que fueron una sequía de 10 años, esto fue, hubo un programa, se empezó el 2016 para poder focalizar instrumentos. Pero ese mismo año siguiente empezó a llover. Entonces... Una pregunta, retrocedo un poquitito, la anterior, ¿cuántas hectáreas afectó eso? ¿La tienen dimensionada? No, yo no tengo el dato acá exactamente, pero es la región completa, o sea, lo que ocurrió ahí es... ¿Y no tienen el dato dimensionado? ¿Cuántas hectáreas había afectado desde el punto de vista de riego en la parte agrícola? O sea, lo tenemos... no lo traje y le puedo hacer llegar esa información. Ahora, respecto a acá es bien importante decir que se ve bien pobre el aporte para la sequía de la Coquimbo respecto al PAR, 5 PAR y eso. Pero es importante decir que eso tiene una razón, que fue justo ese año que empezó a llover. Entonces, finalmente el foco fue distinto. Desde que hubo una focalización de parte de Corfo respecto a la sequía, y luego más bien se refocalizaron los recursos ya no en torno a la sequía, sino que en torno a un poco más bien a la utilización de esa agua y el cuidado de no seguir creciendo porque la sequía va a volver. Y se replanteó el enfoque después de lo que hubo desde el punto de vista de cómo se planificó ex ante y ex post cuando empezó a llover. Y hoy día los embalses, ustedes saben que ya se recuperaron y la situación es distinta ahora. Eso. La siguiente, y aquí entramos a la acción específica respecto a los incendios. Bueno, como todos ustedes saben, esto ocurrió en enero del 2017, incendios como que comentaba, digamos, el subsecretario histórico. La cantidad de hectáreas involucradas en esto son muy importantes respecto a los territorios involucrados y sus porcentajes. O sea, son 250.000 hectáreas, equivalente al consumo de 8 años de esta zona siniestrada. Por tanto, el efecto que esto tiene en cuanto a la masa forestal que afecta es altísima, respecto a los propietarios que tienen estos bosques y respecto a las cadenas que hay para atrás, que les voy a explicar más adelante. Por supuesto, por tanto, esto tiene efecto en el PIB. La región más afectada es la región del Maule. Hay comunas como Empedrado que se quemaron el 80% de esa comuna. Entonces, y Santa Olga, que ustedes bien conocen lo que pasó ahí. Entonces, la cadena de valor impactada, para poder entender esto como situación de contexto. Bueno, la primera, lo que son vamos a partir de dónde está la base forestal, dónde están las plantaciones, que en el fondo son los propietarios, digamos, forestales. Se quemó 1/3 de las plantaciones y esto significa que a quienes son dueños de estos predios y del capital que ellos colocaron en su momento, se ven afectados, se quedan sin garantías reales porque se les quemó el bosque, queda un suelo que está erosionado, que no tiene otra aptitud, que no es la aptitud forestal, y
y en el fondo no les queda otra opción. Entonces, eso es un sector muy que requiere en el fondo colaboración y apoyos de distinto tipo. Luego, los otros que se ven afectados son los prestadores de servicios. Se quemó, como les decía, 8 años de cosecha. Estos son los prestadores de servicios, tienen maquinaria altamente especializada. Los costos de cosecha subieron de 5.500, o sea, de 5,5 millones por metro cúbico a 10. Y esto dado que hay un periodo que viene ahora que es de mayor intensidad de utilización de esta madera, y esto va a ser por un periodo corto, que son 3 años, luego va a venir un periodo en que no va a haber madera, entonces y eso va a afectar. Luego los transportistas forestales lo mismo, en el fondo son, claro, no se ven afectados de manera directa, no se le quemaron los camiones, pero se van a ver afectados en algún momento porque va a haber menos movimiento. Hoy día están con mucha actividad, pero esto va a durar poco. Y luego la otra parte de la cadena que se ven afectados son los aserraderos, en donde también quedan con un déficit estructural de abastecimiento, digamos, de esta industria, y sobre todo en el mediano plazo, y eso con la consecuente riesgo de quiebra o la relocalización. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál ha sido la estrategia nacional para intervención en esta situación tan extrema? Bueno, primero, cómo se trabajó esto con CONAF. CONAF finalmente es la institución a que le corresponde trabajar este tema desde el punto de vista legal, y es su quehacer. Corfo se pone a disposición de lo que CONAF, digamos, determina y nos ayuda a orientarnos nosotros como institución de fomento. Y ahí es importante señalar que, y aquí hay un detalle que falta en esta presentación, que también INDAP tiene que decir aquí. ¿Y qué ha ocurrido? En INDAP, los propietarios que están entre 0 y 5 hectáreas recibieron bonos de hasta 1 millón de pesos. Los que están entre 5 y 10 hectáreas recibieron entre 2 y 3 millones de pesos, 2 millones en primera pareja y hasta 3 hicieron una focalización especial en lo que eran las zonas de rezago, que recibían un poco más. Luego, Corfo focaliza su acción a través de SACOR en predios de 20 a 450 hectáreas como poder de compra, que es lo que les voy a contar en las siguientes láminas. Como pueden ver, queda un vacío entre los que están entre las 10 y las 20. Luego hay un fondo forestal, que es la etapa de mediano y largo plazo, que tiene que ver con los temas de reforestación, y que también les voy a comentar más adelante cómo eso funciona. ¿De 10 a 20. ese vacío significa que no tiene ningún beneficio o obtiene el beneficio del vapor? O sea, no tienen un beneficio directo como el que le estaba comentando, independientemente que ya han habido ¿con qué no? O sea, si alguien tiene 11 hectáreas no puede obtener el beneficio de los que tienen... Opta a los que tienen, hoy día lo que está pasando es que optan a los de 20 a 450 hectáreas, porque CONAF lo que está haciendo los estudios de esos predios, de cuál es la biomasa que existe. Entonces toda la parte inicial, como la preinversión, lo está haciendo CONAF. Pero la verdad es que no está así como lo que te estoy contando, lo que les estoy contando, en términos de esta focalización así clara. En esta otra quedó en una tierra no tan clara. Bueno. Estrategia de intervención entonces de Corfo. Lo que les voy a contar ahora es el apoyo a la inversión productiva en la empresa, como la empresa SACOR, y la creación de este fondo forestal. Siguiente. Entonces, primero, la focalización de los instrumentos. La focalización de los instrumentos que recién les comentábamos y cómo esto se han focalizado a la fecha. Entonces, a nivel regional, y esto es por la región de O'Higgins, Maule, Biobío,
son 56 proyectos para los IPRO, con un monto de inversión de 4.381 millones, con aportes de Corfo de 1.900, y en un empleo estimado que colabora de 1.686 personas. En el caso del PAR han sido 77 proyectos, monto de inversión de 525 millones y un aporte de Corfo de 409. Y se estima que el empleo total a 393 personas. La siguiente, por favor. Bueno, el SACOR. ¿En qué consiste lo que se ha implementado? Y después le voy a contar en qué ha avanzado. Lo que ocurrió fue que SACOR en el fondo se recapitaliza una de las empresas de Corfo, que es SACOR, para poder, como sentido, es de poder trabajar las asimetrías de información, dado un mercado completamente distorsionado post-incendio. Distorsionado por la desesperación de tener un bosque parado, quemado, que bueno, ¿qué hago con esto? Con la preocupación de que hay un hongo que entra en la madera, un hongo azul, y que había todo, y eso ustedes lo deben haber visto, en el fondo se creó una mitología de que la madera después no se podía vender una vez que marcaba, que estas maderas quedan marcadas con este hongo azul y no tenían. Entonces había que trabajar este tema para poder intervenir esta asimetría de información, creando un poder de compra, un precio y un lugar de acopio, y poder ayudar a ordenar. Entonces, no solo para lo que SACOR hizo, sino también es cómo afectó el mercado en ese momento tan distorsionado hasta el día de hoy. Ahora, esto tenía que estar bien focalizado, o sea, en términos de que tenían que ser bosque con un cierto, digamos, DAP o años esto no era para las varas, esto era para los bosques que ya tienen 14 años, asociado solamente se focalizó en los bosques de pino, insigne, tenía distintos servicios que estaban detrás, entre ellos la limpieza, la reforestación, el acopio. Y luego, y lo que ayudaba en esto, y en ese momento, y hasta el día de hoy, es entregar finalmente capital de trabajo para la gente que tenía estos bosques y que se vieron afectados. El sistema es que en el fondo el SACOR va, mide, extrae, paga, y luego en el fondo lo comercializa y luego reliquida, como igual que los sistemas de fruta para la exportación, para quienes conocen otro sector. Sí, la siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahora, algunas cuestiones que como márgenes de cómo funciona, cómo se pensó SACOR. Lo primero, que es una iniciativa acotada temporalmente. Se plantea esto que funcione hasta marzo del 2020. La idea es recuperar el mayor valor posible de estas plantaciones quemadas y que se distribuya lo más justamente de acuerdo a la situación de mercado en esta cadena de valor que en algún momento yo les planteaba al principio. La idea es que SACOR tenga un retorno de un 5%, y SACOR no está pensada para entregar subsidios, sino para corregir esta situación de mercado distorsionado por la situación que ocurrió. Esto está pensado para pino radiata, plantaciones de 14 años y en predios de 20 a 450 hectáreas. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? La capitalización o la recapitalización de SACOR, ¿qué valor es? 8.000, esto fue el 2016, 8.000, sí, el 2016, fueron de 8.500 millones en su momento, de pesos. Eso fue. Cosecha, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo funciona SACOR? Entonces, 3 momentos. La cosecha y la limpieza de los predios,
se le provee madera a la pyme de aserrío, para aserradero, y se apoya luego para la reforestación. En lo que es la cosecha, es decir, con lo que les contaba, en el fondo se cosecha, se hace el manejo silvícola, se mide, se promueven esquemas asociativos para esto, se trabaja la comercialización. Para la madera, establecimiento de una infraestructura habilitante. Hoy día existen dos lugares de acopio, uno en Constitución, otro en Talca, que son de SACOR. Establecimiento, y finalmente esto establece mecanismos para ordenar esta situación de mercado distorsionado. Y luego el apoyo a la reforestación. Hay un programa de provisión de plantas ya mejoradas con alto valor genético. Luego está el fondo, la promoción del fondo de inversión para la forestación, que lo voy a contar más adelante. Y luego hay otra posibilidad que entrega la empresa para la regeneración natural, en el caso que algunos de los propietarios estimen y quieran entrar en esa línea de la forestación de plantas nativas o algunos sectores de protección de cuenca o lo que fuera. Bueno, la siguiente explica cómo esto ha ido ocurriendo en términos de los tiempos. Los incendios fueron en el 2017, en el verano, en enero, un universo de 57.000 hectáreas, un mercado potencial para los predios de que SACOR, les comentaba, estaban focalizando de 8.100. Luego, una cosa es la foto que te puede entregar el Sireno, las instituciones, y otros cuando uno va y entra, mide, trabaja, saca, que no necesariamente es lo mismo. Por tanto, en el fondo hay una diferencia entre lo que primero se mira en términos de información secundaria y luego efectivamente se conoce cuando se recorre el territorio, y que fueron 7.100 hectáreas. Y luego a la fecha hay un avance de a donde SACOR ha podido impactar en 2.100 hectáreas. Hoy día hay una contratación ya de 6 profesionales que trabajan en esto. Hay 2 canchas de acopio, como les decía, una en Constitución y otra en Talca. La licitación de operarios, licitación de ventas. O sea, esto ya existe. Y eso creo que ustedes lo han visto. Se promueve esta madera hoy día, que también ahí SACOR ha participado en eso, respecto a eventuales exportaciones o de vinculación a algunos centros de distribución como Home Center o otros que SACOR puede tener esa conversación independientemente de esta mancha azul que al principio generó mucha incertidumbre en los productores. Entonces, esto es lo que les comentaba respecto a lo cual era el universo. Finalmente el mercado potencial al final son 172 predios, 8.200 hectáreas, y el catastro SACOR son 140 predios y 7.000 hectáreas asociadas. Entonces, ¿cuáles son los avances en concreto que han ocurrido y que SACOR da cuenta y que vengo a exponer? Primero, que han ocurrido 75 transacciones entre privados equivalente a 3.500 hectáreas. Esto porque, o sea, aquí hay cosas también, ser bien claro, ¿no? Hay cosas que son, esto también, esta es la situación del mercado que está ocurriendo, donde SACOR es parte, pero esto no es solo SACOR, pero se proyecta que SACOR sí tuvo un rol importante respecto a esta asimetría de información, pero entonces que hoy día significaron 75 transacciones, equivalente a 3.000 hectáreas, que ya están, que se han activado para la venta, y esto ha sido cero costo para SACOR, ¿sí? Más bien es lo que ha ocurrido nomás. Los privados, existen 10 privados que desestiman el aporte, el apoyo de SACOR, y 50, y tenemos que hemos medido y estamos atrás, y existen 56 interesados que ya estamos en distintas fases trabajando con ellos, equivalente a estas 2.600 hectáreas. De estos 56, 15 están en proceso de cosecha, 35 en la negociación para la cosecha y 6 predios en situación a resolver y que están ahí pendientes y están en ese trabajo. Siguiente. Bueno, eso en cuanto a lo que
se ha visto y se ha avanzado desde el punto de vista de esta empresa que les he comentado. Respecto al Fondo Forestal Maderero, que tiene que ver con un mecanismo de financiamiento. Bueno, en esta situación lo que ha ocurrido es que están ya lo que Corfo está orientó en su momento, y hoy día eso de hecho ya está, no está operando, ¿ya? Para ser claro, no es que hoy día existe, gracias, no es que hoy día existe este fondo forestal y yo les puedo decir una empresa que efectivamente está colocando recursos para la reforestación. Lo que hay hoy día es que ya están en las conversaciones con las instituciones privadas que estarían interesadas en poder participar de este negocio y de esta actividad, ¿m? En donde están estas empresas de financiamiento, que son capitales, en donde Corfo, hay un aporte de Corfo para crear este fondo forestal, que finalmente quien administra, y que luego pone a disposición para que los predios que estarían interesados puedan acceder a recursos para poder reforestar y poder tener algunos retornos, y eso dependerá de cada contrato, retornos antes o retornos una vez hecha la cosecha en su momento. Entonces, hoy día estamos porque esto toma más tiempo, este tipo de instrumentos. Si estuviéramos citados en unos 6 meses más o 5 meses más, bueno, puedo venir realmente y contar alguna cosa en fondo más concreta para poder decir, mira, hoy día existen 4 fondos de inversión que ya entran, hoy día están en las etapas de conversaciones para que esto finalmente ocurra. Pero lo que quiero dejar claro es que ya existe este chasis para poder colaborar en crear un fondo de inversión que finalmente entregue recursos y dinero más económico a los futuros, o sea, en el fondo para la reforestación. Y esto, esto fue focalizado, ¿no? Una vez hecho esto, no fue hecho solo, o sea, a partir de los incendios, esto se focalizó no solo para los incendios, sino también queda disponible este instrumento para tierras de pueblos originarios, para algunos territorios de focalización, como las zonas de rezago, para el bosque nativo, y para otros propietarios que CONAF nos pueda ayudar a focalizar. Los requisitos para esto ya están, como les digo, hay un chasis ya de la institución para poder trabajar este tema y poder entregar este instrumento financiero. Los beneficiarios que se está pensando para esto son todas las propiedades elegibles que cumplan al menos uno de estos requisitos, es decir, que no tienen las plantaciones, que poseen plantaciones jóvenes, plantaciones quemadas, y todas las condiciones que en el fondo yo les decía previamente. No voy a entrar en los detalles porque en el fondo creo que ya, si quieren después podemos conversar ya en las preguntas, pero ya tiene focalizado un cierto universo. La siguiente... La administradora de estos fondos y hoy día estamos, como les digo, en la etapa de conversaciones con estos fondos para crear estos fondos con las distintas instituciones que trabajan en esto. Eso es cuanto puedo comentar respecto al tema de los incendios. Y ahora la última lámina tiene que ver con el eventual cierre de la planta de llanza de Linares. Bueno, esto es una situación, yo creo que esto ustedes lo deben conocer mejor que nosotros, pero la información que nosotros tenemos de parte de la Dirección Regional de Corfo de Maule es que hay una eventual, la planta aún no ha cerrado,
hay un eventual cierre que probablemente va a ocurrir, que va a ser a partir del 2019. Eso va a implicar 400 agricultores de Maule que se van a ver afectados por esta decisión, en donde hay que buscar otras alternativas de producción. Por parte, digamos, de las instituciones del agro que están, se creó una mesa de trabajo regional, como comentó el subsecretario, en donde Corfo está a disposición de aquello. Ahora, pero esto lo lidera, por supuesto, la Seremi de Agricultura y las instituciones del agro, en donde nosotros estamos a disposición para poder colaborar en aquello. Y ahí tenemos toda la disposición nuestra, en la medida de que se haga un buen diagnóstico y una buena proyección de lo que efectivamente va a ocurrir para poder colaborar en medidas que tengan la suficiente sustentabilidad económica que implica este tipo las actividades. Ahora, estoy seguro que los agricultores van a seguir cultivando otras actividades porque es su quehacer, y ahí vamos a estar para colaborar como institución. Eso. Solo agregar, Presidenta, que todas estas acciones están implementándose. Por ejemplo, el SACOR, yo creo que los frutos vienen más cuando se venda la madera, que va a ser durante el mes de agosto. Esta madera pintada o manchada, que mancha azul, en el fondo nosotros estamos viendo mecanismos de comercialización, dado que efectivamente en un inicio se estigmatizó que no se podía utilizar y efectivamente sí se puede utilizar. Estamos viendo cómo generar los canales y también con el retail para ver cómo se puede comercializar, y que nosotros esperamos tener también acciones adicionales con esta mesa que se realiza, que lidera el intendente. Gracias, subsecretario. Colegas. Senador Elizalde. Gracias, Presidenta. Bueno, yo efectivamente solicité en la sesión pasada o antepasada que pudiéramos contar con un informe tanto del Ministerio de Economía como de Corfo respecto de las acciones que se estaban emprendiendo ante la situación de los incendios forestales que ha afectado a la región del Maule. Estamos hablando de los incendios más grandes que ha tenido Chile en su historia, y que afectaron 3 regiones: la región de O'Higgins, la región del Maule, la región de Biobío, y por lejos la que se ve más afectada es la región del Maule, comprometiendo la capacidad productiva en un área que depende de manera significativa de lo que es la industria forestal. Así que, bueno, quiero valorar la presencia del subsecretario como de los representantes de Corfo, que han venido a dar cuenta de las distintas iniciativas que está impulsando el gobierno. Ahora, yo creo que estamos ante una situación bastante dramática, porque efectivamente la actividad productiva se ha mantenido sobre la base del stock de madera que se tenía en la zona, e incluso sobre la base de la tala de madera quemada. Pero una vez que se termine dicho proceso, como los procesos de reforestación son lentos y requieren de mucho tiempo, esto va a significar una merma de la actividad productiva en la zona, con las consecuencias sociales y en empleo que todos conocemos. Y por eso me parece importante lo que está haciendo el gobierno, pero es imprescindible reforzar esta iniciativa. Entonces, lo primero que yo le plantearía al Ejecutivo, si es posible, estudiar iniciativas adicionales ante la situación social que se va a producir en la zona. En segundo lugar, particularmente respecto de SACOR, yo me reuní con representantes de Corma, y lo que hay más bien es un desconocimiento del sentido, o más bien del tipo de intervención que está realizando esta empresa. Esta es una empresa que se creó en la década de los 60, que el 2010 inició un proceso de liquidación que se interrumpió el 2015 y que a propósito de los incendios fue recapitalizada. Pero la verdad es que muchas personas en la zona, muchos empresarios en la zona no conocen el detalle de cuál va a ser la forma de intervención de SACOR. Y por lo que ellos me explicaron, ellos lo están entendiendo distinto a cómo efectivamente lo está haciendo Corfo. Así que yo creo que es fundamental el diálogo que se pueda establecer en la zona, precisamente para que estos instrumentos sean mejor conocidos y se sepa realmente cuál es el tipo de intervención. Independientemente de las empresas que ya están vinculadas a esta iniciativa, hay muchos otros que desconocen. Hablaban por eso yo pregunté la capitalización, hablaban de una inversión que era significativamente superior a los montos que aquí se han informado. Estamos hablando de 8.500 millones de pesos,
12 millones de dólares, 13 millones de dólares, bueno, el dólar está subiendo. Y por tanto hay un desconocimiento en la zona. Yo quisiera insistir, porque efectivamente, por ejemplo, se ha realizado el proceso de reconstrucción de Santa Olga con estándares de urbanización y acceso a servicios que son muy superiores a los que existían antes, pero no olvidemos que este es se inició como un campamento forestal y por tanto se creó como un espacio para que vivieran quienes trabajaban en la industria forestal. Obviamente si hay un impacto productivo por mucho tiempo, esto, digamos, va a generar un problema de desempleo y con el drama social que esto significa. Así que, por tanto, yo diría que el primer planteamiento del gobierno es ver la posibilidad de reforzar las iniciativas que se están impulsando, valorando lo que se ha hecho, obviamente, y en segundo lugar, de socializar y explicar de mejor forma los instrumentos con que se cuenta para que todos los beneficiarios puedan acceder a ellos. Yo iba a hacer una propuesta, porque efectivamente, tal como lo señala el senador Elizalde, esto surge de una petición que él hizo, y efectivamente a lo mejor la citación no era clara en la redacción. El sentido de la sesión era ver lo que había ocurrido a raíz de los incendios del Maule y los efectos del incendio del Maule en el post-incendio y las medidas que se habían tomado por Corfo y las acciones de gobierno, más que las otras catástrofes en el resto del país. Y claro, a lo mejor la colita que se agrega da la idea de que queremos saber qué pasa con las otras emergencias. Pero está de más, digamos. Nunca está de más, pero digamos lo que queremos saber es que, porque tal como lo dice el senador Elizalde, es la catástrofe más grande que ha vivido el país en los últimos años, más allá de que hemos tenido otras importantes, pero en los últimos años es la más importante, sin desmerecer las otras catástrofes que hemos tenido en el norte de nuestro país en el último tiempo, y ustedes relataban muy bien la del norte y sur de Chile. Pero yo quería hacer una propuesta, ya que vamos a tener una sesión de la Comisión de Economía en el 20 de julio, y el senador Elizalde hace una muy buena exposición de las dudas que surgen en la exposición de los representantes de Corfo respecto de estos detalles específicos de los programas de Corfo y de lo mismo que hemos recogido, yo no sé si le ha pasado al senador Galilea, con la gente de Corma, con la gente de Pimemat, con la gente en terreno, de los problemas que están surgiendo en el tema de la madera. Podríamos ver y hacer una exposición desde el Ministerio de Economía, ya que el subsecretario además nos ha dicho que le encanta ir a regiones y recorrer el país, invitarlo, y que viéramos en la sesión del 20 con la gente de Corfo, que esté el intendente además que está liderando, va a estar además acompañándonos, ¿no es cierto, Rodrigo? Ese día está el senador Dulana además que nos va a acompañar el día jueves en la noche allá, en una reunión previa preparatoria de todo lo que va a ser esta odisea en el Maule profundo, y poder abordar el Maule real, poder abordar este tema en particular, senador Elizalde, en la sesión del 20 de julio en Linares, para ver este tema en particular, que sabemos que además le preocupa a nuestra gente allá. Pero en la misma línea, para saber cómo va avanzando el trabajo del gobierno. Me parece que el viernes 20 vamos a estar muy ajustados de tiempo, porque después tenemos que ir a Curicó. Pero de 9 a 10 y media. Es que estaba pensando, ¿qué? Y si llegamos un poquito más temprano, el jueves, y nos juntamos el jueves, no sé, en Talca, por ejemplo, o en Linares, lo mismo, a las 7 de la tarde, por ejemplo, con Pimemat, con Corma, qué sé yo, para ver este tema madera. Álvaro. Y después nosotros tenemos una reunión en la noche ni un problema. a la que se suma el senador. Pero también lo podemos invitar porque yo creo que le interesan los temas de la madera. Sí, si quiere, si él quiere sumarse. Pero lo invitamos. Si quiere estar el senador, nos aporta con sus conocimientos y ya. Hagamos una reunión abierta, obvio, los invitamos. Si usted nos acompañaría, feliz. Y lo invitamos obviamente al Maule profundo en la tarde, noche. Después tenemos una asadita. Ya. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces abordamos el jueves en la tarde, a las 7 de la tarde, hacemos esta reunión.
pero no cuente las intimidades, estamos en sesión abierta, subsecretario. Ya, entonces a las 7 de la tarde invitamos a la gente de PYMEMAT, de Corma, y a todos los que obviamente este tema les interesa. Tenemos varios con los que hemos estado hablando todos nosotros. Invitamos al senador Dulana obviamente también. Nosotros le hacemos llegar la lista y al subsecretario y la gente de Corfo. ¿Puedo aprovechar de pedirle el calendario de viaje? Se lo hacemos llegar, subsecretario. Ya todas las coordenadas de la agenda de... No, más allá de lo del Maule, porque entiendo que después van a Ñuble. No, esa todavía no está fijada, ni Arica ni Ñuble, pero está fijada. Tenemos el 19 Maule Sur y el 20 en la mañana Linares, en el Museo de Linares vamos a tener la sesión de la Comisión de Economía y a las 2:30 Curicó, un conversatorio de turismo, que es un eje que a todos los senadores del Maule les interesa y vamos obviamente a invitar a los otros colegas del Maule a ser parte de este conversatorio. Sí, nos va a quedar Cauquenes con nuevamente, y haremos algo después. El acuerdo es que tenemos el jueves a las 19 horas una reunión para ver este tema en particular, que es el tema forestal, en Talca. Presidente, para efectos reglamentarios, ¿eso sería una sesión de la comisión Sí, también? sí. Sería una sesión, además como estamos tan cuestionados de que no tenemos sesiones, una sesión de la comisión. Perfecto. Sesión. Jueves a las 19 horas. Perfecto. Sesión de la comisión, el viernes a las 8:30, sesión de la comisión en el Museo Linares, que creo que a las 9, porque no por un tema horario. Y luego a las 2:30, también en sesión, Curicó, pero sería un conversatorio de turismo sobre turismo. en Curicó. Tendríamos las 3 capitales de provincia. Y Cauquenes nos quedaría pendiente. Hacemos algo en Cauquenes, me parece. Buen punto. En octubre va a ir Arica. ¿Y en octubre hace Arica, siempre Arica? Sí, porque es en el marco del aniversario de la creación de la región. Se la tomo. Sienta, yo evidentemente no lo quiero comprometer, pero voy a hacer extensiva la invitación al vicepresidente de Corfo, si a usted le parece. Pero, o sea, bien, estaba invitado para hoy día. Dile que 2 veces estamos... Ya. Bueno, cuenta Dígale entonces con mi dígale gestión. al vicepresidente que no sabemos si está enojado con esta comisión, pero... Está novio de los así, pero efectivamente el Iraderí me pidió de último minuto por una reunión que le excedió poder venir. Ya, no es una animadversión con esta comisión. Que el senador Elizalde me había preguntado, me había dicho, me dijo, lo voy a perdonar solo porque viene el subsecretario. Senador. Me parece muy bien que los temas que son atingentes a la zona los toquemos directamente allá, pero yo quisiera en el marco de esta comisión aprovechar un poco de tocar una sola cosa que quisiera presentar. Cuando suceden emergencias producto del invierno altiplánico en la región de Arica, Parinacota, obviamente quedan extensos territorios agrícolas inutilizables, como a su vez también sucedió con las heladas durante el mes de junio, con muerte de mucho ganado, e incluso tuvimos que llegar con alimentos de forraje. Y aquí mi consulta directamente al subsecretario y que se pueda el día de mañana llevar a los programas que tiene Corfo, es que la región de Arica Parinacota no es una región agrícola. Por lo tanto, para nosotros la declaración de emergencia básicamente se focaliza en la ayuda a las personas, pero no en la ayuda a los terrenos agrícolas, ni tampoco en la ayuda al territorio. Si bien tenemos leyes especiales, efectivamente, pero en algún minuto los territorios se ven efectivamente disminuidos. Y, por ejemplo, hace poco tuvimos con los 800 fardos para ayudar a los ganaderos, pero finalmente este total de compras o elementos que van en directo ayuda salen de programas de INDAP o salen de programas de la CONADI y esos recursos no son repuestos. Es decir, efectivamente ocupamos recursos que son para proyectos permanentes en una situación de emergencia, pero como no somos región agrícola y obviamente somos la región que llega con nuestros productos primores aquí a la zona central, como se le denomina la despensa. Entonces, desde esa perspectiva,
nunca nos van a llegar ninguno de los instrumentos de Corfo. Hemos tenido emergencias y un poco esa es mi preocupación. Los instrumentos, las líneas generales de Corfo Sí. siempre están No lo de habilitadas. emergencia. Yo voy a pedir que les hagan llegar también el manual de procedimientos del Ministerio de Economía para emergencias productivas, porque nosotros no podemos discrecionalmente decir que una región está en emergencia y para eso hay un procedimiento que lo determina. Usted sabe bien, senador, mi cariño por la región. Sí, a mí me tocó vivir. Le voy a hacer llegar en el plan también del Ministerio de Economía A mí mi para la condición región de de intendente en algún minuto fue tanta la alegría de declarar la zona de emergencia, pero cuando me di cuenta de que desde el punto de vista agrícola, por no ser región agrícola, no se activaba un plan especial productivo, sino que se activaba un plan a persona. Era un poco lo que quería plantear y cómo desde esa perspectiva usted me ayuda, subsecretario, con el cariño que usted tiene, a que nosotros podamos hacer todos los esfuerzos para considerar a la región de Arica Parinacota como una región agrícola. Gracias, senador. Última palabra, porque tengo que integrarme, estamos terminando. Senador Galilea. Así que todos nos tenemos que ir, pero lo mío es largo, desafortunadamente. Así que el que si quiere ir nomás, no hay problema. No, es que me quiero... Chao. SACOR, que me quiero concentrar en el tema SACOR. A ver, aquí tenemos dos problemas que tienen que abordarse de manera distinta. Uno es cómo resolver efectivamente todas estas asimetrías de exceso de oferta de madera inmediatamente después de los incendios. ¿Qué madera sirven? ¿Cuáles no? Con mancha azul, con mancha verde, en fin. Y ponerle un valor que sea más o menos conocido y aceptado por tanto los productores como por los aserraderos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, entiendo bien el trabajo de SACOR. No veo para qué si se va a meter en comprar, acopiar, para después vender, porque la verdad es que poderes compradores de madera en la región del Maule y en el Biobío existen decenas de decenas. Entonces, yo creo, esto es una opinión nomás, no es que me oponga, pero meterse en el riesgo del negocio para SACOR, yo creo que no aporta tanto, ¿ya? Lo que verdaderamente aporta, efectivamente, es poner la señal de precio, como muchas veces lo hizo Cotriza, en que no se tuvo que meter la mano al bolsillo jamás, sino que simplemente da la señal de precio, porque la verdad es que compradores de madera los va a tener siempre. De hecho, los propios aserraderos pequeños van a estar siempre desesperados por comprar madera. Y si está ordenado el mercado de que a cuánto está el metro Ruma, a cuánto está el esto, qué sé yo, y de ciertas calidades, yo creo que el tema va a funcionar. Entonces, yo le haría esa prevención. No veo tan necesario que SACOR esté corriendo el riesgo del negocio. Entre otras cosas porque además si se llegan a equivocar les van a cortar la cabeza a todos, y porque además que este mercado es profundo, hay montones de compradores de metro Ruma de madera. Entonces esa es una parte, pero la verdad es que la otra parte, que yo la encuentro mucho más compleja y un poco la tocaba el senador Elizalde, es cómo abordamos el quiebre de stock, porque eso es lo verdaderamente complicado, que la mitad de la masa forestal de la región se destruyó. Entonces uno podría decir, bueno, ya, que subsista la mitad de los aserradores, que subsista la mitad de los... Pero pueden haber, de hecho, quiebres de stock, yo no sé si está el detalle, a lo mejor hay un quiebre de stock muy grande de bosque que tenga entre 16 y 18 años, entre 10 y 15 años, en fin, que eso no tienes cómo resolverlo. Entonces, aquí hay una cadena productiva que hay que tratar de hacer andar y que yo creo que no se resuelve simplemente con la reforestación de pino radiata o bosque nativo, porque ese recién se va a poder explotar en
18, 19, 20 años más. Por supuesto que hay que reforestar, pero yo creo que hay que buscarle un poco más o tratar de buscarle inteligencia a esto. Y yo pensaba, y quizás debiera ser una iniciativa con el senador Elizalde, podríamos, y con los demás senadores de la comisión, ver alguna alternativa de volver a mirar el 701, el decreto ley 701, no solamente para especies estrictamente forestales. Fíjense que el 701 nunca dice que sea estrictamente forestales, la verdad es que es amplia. Pero la verdad es que si se pudiera abordar y se usara, no solamente a través de CONAF, sino que a través de INDAP, distintas instituciones, para, bueno, me voy a poner un poco a soñar, pero decir, ya, ¿por qué no vemos y hacemos un esfuerzo en todas esas zonas de elevar agua con energía solar, que es posible? Todas esas secciones del río Maule, del río, en fin, tienen agua suficiente para meter en los distintos valles intermedios, y ahí tratar de poner, no sé, viñas, que requieren poca agua, nogales, que también son más o menos aguantadores, rosa mosqueta, que son especies que se dan en circunstancias súper... olivos, que también son casi de rulo. Y todas esas no tienes que esperar 20 años. A los 3, 4, 5, 6 años ya tienes una... Entonces, yo creo que la Corfo y Economía, y con la ayuda de nosotros, deberíamos hacer un esfuerzo, mira, aunque fueran 1000, yo sé que 250.000 hectáreas es súper difícil de abordar entera. Pero si somos capaces de reconvertir, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas, poniéndole inteligencia en riego, aprovechando zonas que nunca se han regado, poniendo especies que son razonablemente productivas en sectores bastante de rulo y con clases de suelo pobres. Esos son suelos casi todos, deben ser 4, 5, 6. Yo creo que hay alguna opción de verlo y podemos resucitar el 701. Entonces, yo le pediría, no sé si el senador Elizalde me acompaña en esto, estoy casi seguro que sí, de ponerle un poquitito más de empeño a no seguir con la mente encerrada en el pino radiata, sino que aprovechar esta desgracia para intentar un poco reconvertir zonas. Eso es lo que quería plantear, subsecretario. Estoy de presidente accidental ahora, así que me voy a dar la palabra. No, pero en los términos que plantea el senador Galilea, efectivamente, tenemos que ver una propuesta mucho más integral para enfrentar el drama social que va a afectar a la zona. Porque yo reitero, cuando se termine el stock, los aserraderos van a tener madera que procesar y por tanto... Yo lo invito, de verdad, a hacer una propuesta. El 701 evidentemente no depende del Ministerio de Economía, nosotros podemos hacer todos los empujes, las coordinaciones, pero aprovechar el momento también, porque el 701 yo creo que algo se puede revisar por el tema de la Araucanía. Sería el momento para también dar la situación... Pero hay que ver, pero hay que ver alguna forma de incentivo para tener algún tipo de reconversión, dada la naturaleza de los suelos, que no permite producir cualquier cosa, por la falta de agua, etcétera, que efectivamente permita desarrollar actividades productivas distintas a las tradicionales, independientemente del reforzamiento que se tiene que hacer a la actividad tradicional de la zona, que es la industria forestal. Sí, creo que hay que trabajar una propuesta para la reunión del 19-22. y a ver si para el 19 tenemos alguna propuesta más específica del gobierno. Y una cosa que sí tiene que ver con el 701, que debe ser algo que lo vean como medida inmediata y que puede ser noticia para la reunión del 19. El 701, los que plantaron con ese mecanismo, están obligados a reforestar. Pero esto siempre ha estado en la mente del legislador, obviamente que uno reforestaba después de cosechar. Aquí estamos frente a una desgracia, se quemó el bosque. Claro, los de más de 14 años van a tener algún ingreso, pero los de menos de 14 años, ese árbol que murió. Y ese productor sigue con la obligación legal de reforestar. Entonces, no solamente perdió todo su capital, sino que además todavía subsiste un pasivo legal de reforestar.
Entonces yo creo que ahí, subsecretario, hay que ver ese tema de hacer bueno, obviamente que no estaba en la mente de nadie que esto sucediera. Entonces habría que regular ese asunto. Habiendo concluido el motivo de la citación de la sesión, se levanta.